Fría, vasta y desoladoramente hermosa, la Antártida es un imponente recordatorio de que la naturaleza, de hecho, puede conquistarlo todo. Este remoto continente es una fuerza tan formidable que la humanidad, con toda su tecnología e innovación, todavía no puede dominar por completo. La Antártida es el único gran bloque de tierra de la Tierra que no tiene residentes permanentes, y sorprendentemente, permaneció en gran medida inexplorada hasta hace poco más de un siglo. La brutalidad de las condiciones allí presentes no deja lugar a dudas de por qué este es el continente más frío, ventoso y, curiosamente, más seco de todos. A pesar de estar casi siempre cubierta por una gruesa capa de nieve, la Antártida recibe muy poca lluvia o precipitaciones, hasta el punto de ser catalogada como desierto. La nieve acumulada a lo largo de los siglos no se derrite debido a las bajísimas temperaturas, formando un paisaje inmutable de vastas extensiones de un blanco puro. Esta característica no solo contribuye a la austera belleza del lugar, sino que también lo convierte en uno de los ambientes más inhóspitos del planeta, habiendo cobrado muchas vidas y generado innumerables historias de tragedia y desesperación. Quienes tienen la oportunidad de visitar esta inhóspita región suelen encontrar opiniones divididas. Algunos se sienten atraídos por la serenidad y el aislamiento, mientras que otros se sienten consumidos por la soledad y el entorno implacable. La experiencia de vivir en la Antártida oscila entre un silencio interminable, y a veces, ensordecedor, y el estruendo de los icebergs al estrellarse y las tormentas de nieve aullantes. El panorama, salvo algunas impresionantes cadenas montañosas e inmensos glaciares, es predominantemente llano y desolado, con la ausencia de árboles y fauna permanente dando como resultado una extensión de nieve blanca y brillante. Es comprensible que la Antártida pueda verse como un lugar de serena belleza y tranquilidad o como una dura y aislada pesadilla capaz de inducir una opresiva sensación de claustrofobia. Durante el siglo pasado, han surgido muchos informes sombríos sobre este enigmático continente. Las historias de desapariciones misteriosas, asesinatos e incluso matanzas frenéticas de mascotas son solo el comienzo. Además, circulan narrativas sobre pirámides escondidas bajo el hielo y la posibilidad de que haya ciudades antiguas enterradas bajo el permafrost. La Antártida es, sin duda, un lugar lleno de misterios que parecen reacios a revelar sus secretos. Uno de estos inquietantes misterios, que ha persistido durante más de 50 años, ocurrió una fría y triste mañana de 1965. El año anterior, Carlos Dix, un joven de 26 años de Monroe, Wisconsin, se había unido al equipo de Boulder Laboratories como físico ionosférico. En su puesto, le pidieron que se uniera a un equipo de investigación en la Antártida, un desafío intimidante, por decirlo menos, pero que aceptó. Pronto, Dix fue asignado a la estación Byrd, ubicada a casi 600 millas del polo sur geográfico. Durante los siguientes 6 meses pasaría la mayor parte de su tiempo en el Laboratorio Central de Propagación de Radio, lugar que requería largas jornadas de trabajo. Su puesto estaba en un pequeño edificio conocido como Edificio del Ruido de Radio, una cabaña estratégicamente situada a poco más de 1 milla al noroeste del complejo de la estación principal. A pesar de la distancia, los dos edificios estaban conectados por una cuerda, un recurso esencial para guiar a los investigadores en condiciones climáticas severas y baja visibilidad. Dix había emprendido este viaje muchas veces antes y estaba familiarizado con el terreno y los procesos de navegación necesarios. Sin embargo, en la mañana del 8 de mayo de 1965, abandonaría el Radio Noise Building por última vez y se adentraría en el desierto helado, desapareciendo sin dejar rastro. Dix abandonó la pequeña cabaña a las 9:15 de la mañana, durante el crepúsculo náutico, y comenzó su caminata hacia el complejo de la estación principal. Los vientos eran intensos en ese momento, pero estaba debidamente equipado con ropa antártica, diseñada para ofrecer protección contra las temperaturas extremas, que habían caído a unos asombrosos -44 grados. Según la planificación, el camino hasta el complejo no debería durar más de media hora. Sin embargo, cuando a las 10 de la mañana Dix todavía no había llegado a su destino, sus compañeros, preocupados por la situación,
formaron inmediatamente un equipo de búsqueda equipado con vehículos para seguir la ruta prevista. El equipo se dispuso a buscar alguna señal de Dix, pero desafortunadamente, no encontraron ninguna señal de él en su ruta. Sin embargo, una investigación más profunda reveló un conjunto de huellas cerca del edificio de ruido de radio. Estas huellas fueron descubiertas alrededor de las 11:30 de la mañana y comenzaron en la base de las escaleras adjuntas a la cabaña. En lugar de seguir el camino habitual hacia el sur a lo largo de la línea de seguridad, como era de esperar, las huellas se desviaron hacia el oeste, hacia el punto de encuentro, una zona de aterrizaje donde regularmente se transportaban suministros por aire. El equipo de búsqueda siguió el rastro de huellas a favor del viento durante una distancia de aproximadamente 4 millas, en dirección a la esquina suroeste del perímetro exterior de la estación. Sin embargo, en este punto, el equipo necesitaba regresar a la base para repostar. Durante la búsqueda, los colegas de Dix notaron que sus huellas parecían deliberadas y metódicas, con pasos largos y firmes en contraste con una progresión errática y vacilante. Esto indicaba que dondequiera que fuera Dix, lo hacía con un propósito definido, en lugar del comportamiento típico de alguien perdido o confundido. El patrón de las huellas sugería una cierta claridad de intenciones, que contrastaba con la desorientación que a menudo se asocia con las personas que se pierden en condiciones extremas. Después de repostar los vehículos, el equipo de búsqueda regresó a la esquina del camino para continuar la búsqueda. Desafortunadamente, una búsqueda de 3 horas en la zona no arrojó resultados, ya que los fuertes vientos ya habían cubierto las huellas restantes con una nueva capa de nieve, provocando que desaparecieran. Además, los fuertes vientos de 30 nudos también habían tapado las huellas dejadas por el propio equipo de búsqueda, haciendo que el regreso a la base fuera extremadamente difícil y peligroso. A pesar de las condiciones adversas, finalmente lograron regresar a la base a las 6:15 de la tarde. Inmediatamente después de su llegada, se organizó una búsqueda exhaustiva a lo largo de la línea de suministro y en el depósito de combustible, pero nuevamente sin éxito. Poco después, sobre las 20 horas, sus compañeros formaron una cadena humana para buscar el camino que conducía desde la base al sendero, donde habían desaparecido las huellas de Dix. A pesar de las difíciles condiciones climáticas y la visibilidad limitada, se activaron luces reflectoras en la estación y se lanzaron bengalas cada 30 minutos. Sin embargo, la visibilidad se deterioró hasta tal punto que estas medidas finalmente resultaron ineficaces. Al día siguiente, se formó un tercer grupo de búsqueda, que cubrió un área de 1 milla de ancho por 9 millas de largo, desde el complejo principal hasta el camino y más allá. Aunque el equipo ocasionalmente encontró huellas aún visibles, estas nuevamente desaparecieron abruptamente a unas 4 millas al suroeste del edificio de ruido de radio. El 10 de mayo, 2 días después de la desaparición de Dix, se inició una búsqueda exhaustiva a las 7:40 de la mañana. En esta operación participó un equipo de 8 hombres, 2 vehículos, además de víveres y combustible. La búsqueda comenzó en el complejo principal y avanzó hacia el sur, realizando barridos perpendiculares hacia el este y el oeste. El equipo marcó su progreso con banderas y continuó la búsqueda 12 millas más allá del perímetro de la estación sin encontrar ningún rastro de Dix. El día 12, la atención se centró en los sectores noreste y sureste de la estación de investigación. Aunque las condiciones meteorológicas eran favorables, la intensa oscuridad dificultaba la visibilidad. Durante los 2 días siguientes, la situación empeoró con el aumento de los fuertes vientos y la intensificación de la niebla, imposibilitando cualquier nueva búsqueda. Para el día 14 se había cubierto un área de 35 millas cuadradas, pero a pesar de esta extensa búsqueda, Carlos Dix nunca fue encontrado. En las semanas siguientes, y teniendo en cuenta el tiempo que Dix estuvo desaparecido, junto con las brutales condiciones a las que habría estado expuesto, fue declarado oficialmente muerto. Amigos y familiares celebraron un servicio conmemorativo en su ciudad natal de Monroe, y otro por colegas en la estación científica. Este suceso marcó el inicio de un misterio que, más de 50 años después,
aún sigue sin resolverse. Las preguntas que surgieron en ese momento continúan planteándose hoy. ¿Por qué Dix se desvió de su ruta habitual? ¿Fue un error o una decisión intencionada? ¿Y cómo podría desaparecer sin dejar rastro un individuo físicamente sano, experimentado e inteligente? A lo largo de los años han surgido varias teorías que intentan explicar la misteriosa desaparición de Carlos Dix, y estas explicaciones varían ampliamente en complejidad. Sin embargo, todos tienen una cosa en común: ninguno de ellos puede ofrecer una respuesta completa y sin lagunas. La teoría más aceptada es la que involucra condiciones climáticas adversas. Según esta hipótesis, al salir del edificio de radioruido, Dix se habría sorprendido por una combinación de fuertes nevadas, mala visibilidad y el paisaje blanco y uniforme de la Antártida, lo que pudo haber confundido su percepción de la dirección y haberlo obligado a girar. Desvíese hacia el oeste, en lugar de dirigirse hacia el sur hacia el complejo principal. Una vez que se desvió del rumbo, recuperar la orientación habría sido extremadamente difícil. A pesar de su experiencia, dada la complejidad de las condiciones y la ausencia de referencias visuales, mantener el rumbo podría haber sido un desafío importante. Sin embargo, considerando que Dix había recorrido la misma ruta más de 20 veces, es poco probable que hubiera perdido la cuerda guía y se hubiera descarriado tanto. Incluso con visibilidad reducida, la cuerda debería seguir siendo visible delante de usted. Además, si se hubiera perdido, ¿por qué seguiría caminando en línea recta durante al menos 4 millas? Es cuestionable por qué sus huellas no indicarían un comportamiento más errático, propio de alguien perdido o desorientado. Y si todavía podía ver sus propias huellas, ¿por qué no intentó seguirlas? Esta situación plantea la pregunta: ¿podría ser posible que la desviación de Dix del sendero fuera intencional? Otra teoría sugiere que Dix pudo haber enfrentado una crisis mental. Se rumorea que poco antes de su partida se vio involucrado en un desacuerdo o incluso que fue engañado durante un juego de cartas. Según se informa, le dijo a un colega que planeaba visitar a unos amigos en el Polo Sur, un comentario que podría indicar un estado mental alterado. También se dice que Dix estaba en un equipo de 2 hombres y que su colega era una persona extremadamente aburrida cuya presencia constante podría haber contribuido al estrés psicológico de Dix. Trabajar en condiciones aisladas y tediosas puede resultar agotador, y es posible que la tensión emocional llevara a Dix a un estado de desesperación. Si realmente estaba tan frustrado que decidió irse para aclarar su mente, podría haber resultado en una decisión impulsiva y fatal. Sin embargo, un hombre con la experiencia de Dix sabría que salir sin la preparación adecuada en un ambiente tan hostil sería prácticamente un acto suicida, a menos que estuviera en un estado mental tan comprometido que no reconociera los riesgos. Pero ¿por qué elegirías el suicidio? Si bien es comprensible que problemas aparentemente menores puedan convertirse en problemas mayores en situaciones de aislamiento extremo, es difícil entender por qué alguien como Dix, joven y prometedor, reaccionaría de una manera tan drástica. La ausencia del cuerpo hace que la situación sea aún más desconcertante, ya que uno esperaría encontrar algún rastro de él a menos que cayera en una grieta profunda, lo cual es una posibilidad dado que las grietas son comunes en el paisaje antártico. Por tanto, mientras diversas teorías intentan explicar la desaparición de Dix, la verdad sigue escapando y el misterio de lo que realmente ocurrió sigue sin resolverse. No es de extrañar que, a lo largo del tiempo, se hayan propuesto varias teorías sobrenaturales para explicar la desaparición de Carlos Dix. La idea de que algo más allá de lo natural pudo haber ocurrido cobra fuerza sobre todo por el hecho de que sus huellas parecieron desaparecer abruptamente en medio de la nada. Los escépticos de estas nociones afirman que la explicación más plausible sería que las huellas estaban cubiertas por nieve fresca, oculta por las intensas condiciones climáticas. Sin embargo, algunos defensores de las explicaciones extraterrestres argumentan que las huellas en realidad se detuvieron inexplicablemente, como si Dix simplemente hubiera desaparecido o hubiera sido arrastrado por el aire. Además, hay informes de que se vieron y escucharon luces y sonidos inusuales cerca antes y después de la desaparición de Dix,
aunque el origen de estos fenómenos nunca ha sido aclarado. Esto plantea la hipótesis de que Dix podría haberse distraído con estas luces y sonidos y posiblemente seguir algo que llamó su atención, como una actividad inusual en el camino. Sin embargo, si realmente hubiera observado algo fuera de lo común, uno esperaría que se lo hubiera comunicado a su equipo antes de irse. Además, no existen registros oficiales que confirmen estos extraños fenómenos, lo que sugiere que dichos informes pudieron haberse agregado más tarde, creando un misterio adicional al caso. Otro detalle curioso es la desaparición de Rex, el perro husky siberiano de Dix, ocurrida pocos días después del suceso. La teoría sugiere que el perro pudo haber ido a buscar a su amo. Este detalle se entrelaza con una de las explicaciones más extrañas asociadas al caso. En 1971 llegó al Centro de Investigación de la Antártida un mensaje telegráfico, supuestamente enviado por Carlos Dix. El mensaje decía: «Estoy muerto. Creen que mi cuerpo es solo un punto congelado aquí en la superficie de este continente blanco». Dix también mencionó haber atraído a su perro con ostras enlatadas bañadas en salsa, y expresó la intensa soledad que sentía. «El canto interminable del viento casi me vuelve loco. Empiezo a añorar la compañía humana». Si bien este mensaje es intrigante, la posibilidad de que Dix sobreviviera en condiciones tan brutales, especialmente con un equipo inadecuado, parece poco probable. Como resultado, la mayoría de los expertos consideran que este mensaje es un engaño. El misterio que rodea la desaparición de Dix sigue siendo una cuestión sin resolver, con teorías sobrenaturales y explicaciones más convencionales entrelazadas en la búsqueda de respuestas. Una última hipótesis, aunque rara vez considerada, es que Carlos Dix pudo haber desertado a la Unión Soviética, o al menos, haber sido secuestrado por agentes soviéticos. Aunque a primera vista pueda parecer improbable, existe un curioso precedente relacionado con un caso similar. Durante la crisis de los misiles cubanos en 1962, un comandante de la Armada de los Estados Unidos que se encontraba en una misión de investigación en la Antártida desapareció en circunstancias similares. Más tarde se reveló que estaba colaborando en secreto con los soviéticos y fue capturado poco antes de que se descubriera su verdadera identidad. Dado que Dix desapareció en el apogeo de la Guerra Fría, y considerando su experiencia, habría sido un activo valioso y atractivo tanto para los soviéticos como para los estadounidenses. En teoría, esto podría explicar las luces extrañas y los sonidos inusuales reportados, si es que realmente ocurrieron estos fenómenos. Sin embargo, la teoría del secuestro se enfrenta a un obstáculo importante: la ubicación remota de la estación científica. Situada a unas 400 millas de la costa más cercana, cubrir esa distancia durante un duro invierno antártico sería una tarea monumental. Sin una base secreta cercana, la logística involucrada en un rescate o secuestro sería extremadamente complicada. A pesar de la variedad de teorías propuestas, ninguna de ellas parece del todo convincente a la luz de la evidencia disponible. El caso de Carlos Dix sigue intrigando precisamente por la discrepancia entre la escasez de información concreta y la amplia gama de explicaciones posibles. Entre las teorías, la que parece tener más apoyo es la del posible suicidio. La combinación del aislamiento extremo, la monotonía de las interacciones diarias con los mismos colegas, el clima brutal y la falta de luz solar pueden haber contribuido a un estado mental debilitado. Se sabe que la Antártida tiene un impacto psicológico profundo y a menudo devastador en quienes se encuentran en ella, y Dix puede haber sido víctima de este efecto perturbador. Aunque sus colegas informaron que parecía estar bien, es posible que ocultara sus verdaderos sentimientos y sufriera en silencio. La verdad es que nunca sabremos a ciencia cierta qué pasó realmente con Carlos Dix. A medida que pasa el tiempo, los detalles del caso tienden a desvanecerse, al igual que las huellas en la nieve. Quizás haya cierta ironía poética en esto: la Antártida, con su belleza desolada e inhóspita, guarda sus secretos con precisión despiadada. Que Carlos Dix descanse en paz, esté donde esté,
y que su historia siga siendo un recordatorio del misterio y la fragilidad de la condición humana en este planeta implacable. Gracias por mirar hasta aquí. Si te gustó este vídeo y quieres seguir más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Deja tu comentario a continuación para compartir tus opiniones y teorías sobre lo que sucedió en este episodio. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta el próximo vídeo.